todos, bienvenidos a un nuevo programa de conversaciones de la Fundación Civismo para nuestro canal de YouTube. Por cierto, no olvidéis suscribiros. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro García Martínez, que es profesor de Sociología en la Universidad de Navarra. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, Juan Ángel, y la Fundación Civismo. Nada, es un auténtico placer. Hoy vamos a hablar contigo de un tema que yo creo que nos interesa a los dos. Lo hemos hablado fuera de cámara, por así decirlo, fuera de Zoom en este caso, que es toda la cuestión de la política identitaria, ¿no? El llamado identity politics. Correcto. Sin embargo, pues también por tu área de especialización, ¿no? Yo creo que podríamos intentar tratarlo en la medida en la que yo comprenda, ¿no?, esta problemática desde tu perspectiva, pues eso, en una perspectiva en clave sociológica, ¿no? Aunque antes de entrar en esta perspectiva o en este posicionamiento de la problemática, quizá convendría introducir un poco qué es todo esto de la política identitaria. Alejandro, no sé si te animas a dar ese primer paso. Sí, hombre, es un concepto un poquito confuso, ¿verdad? Porque bajo esto de las identity politics, pues caben realidades y fenómenos muy diversos. Pero yo creo que todos tenemos un poquito en la retina, pues algunos casos, incluso algunos recientes, ¿no?, en donde ha habido una serie de reivindicaciones que se han llevado al plano de lo identitario y que tienen unas connotaciones un poquito peculiares. Yo al menos señalaría estas cuatro para intentar definir o acotar un poquito de qué tipo de fenómenos nos estamos refiriendo con esto de los movimientos identitarios o las reivindicaciones identitarias. La primera es la omnipresencia o la fuerte presencia de emociones. Hay una gran sensibilidad emocional en todo este asunto, ¿no?, donde se presentan un colectivo pues como víctima que está siendo además victimizada, ¿no? Y todo esto en un ambiente emocional muy intenso. Pensemos, por ejemplo, se puede ver en YouTube también, ¿no?, algunos casos paradigmáticos como pueden ser ciertos momentos en que se han cancelado, por ejemplo, los campus universitarios a ciertas personas o ciertos discursos, o uno de los conocidos casos también que sucedió en la Universidad de Yale, ¿no?, con todo lo del correo electrónico que un decano del college envió a propósito de las fiestas de Halloween y del modo de disfrazarse, ¿no? Estamos hablando de hace ya unos años, ¿no?, 2014 creo que era, si no me equivoco. Y ahí se ven en los vídeos de YouTube como la reclamación, la reivindicación ante el responsable, ¿no?, el head de ese college, de las alumnas y alumnos, era con una carga emocional, vamos, todos llorando, diciendo que no les estaban cuidando, que les habían ofendido, que aquello era intolerable. Bueno, de hecho, sabemos cómo termina la historia, ¿no? Y es que este dean o este head del college y su mujer también, encargados allí, pues terminaron por dimitir e irse de allí, ¿no? Entonces, o el Black Lives Matter, ¿no?, más reciente. Vemos también una gran sensibilidad, unas emociones a flor de piel que se transmiten, ¿no?, que se ven, gente llorando, sufriendo emocionalmente de manera intensa y manifestándolo. Entonces, es una primera característica que quizá con respecto a otros periodos históricos donde siempre ha habido reivindicaciones, ¿verdad?, de colectivos de todo tipo, es una singularidad que tendremos que hablar de ella en estos minutos, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que también un cambio, un aspecto peculiar en todos estos fenómenos de las identity politics es que se exige ante un tercero que se proteja y se evite ese sufrimiento emocional que se está padeciendo. Entonces hay una pretensión de protección, de cuidado por parte de terceras instancias, los responsables, las autoridades, para subsanar, para paliar, para solventar ese daño emocional que uno está sufriendo. En tercer lugar, yo diría que también se caracterizan precisamente por esta prevalencia de sentimientos y emociones en todos estos fenómenos, que la discusión sobre la reivindicación en sí, el objeto de lo que se reivindica, tiene un componente más afectivo que racional. Es decir, casi se está pidiendo más a menudo la compasión que la comprensión y el aclaramiento o la solución a un problema dado, ¿no? Se busca más la compasión, que empatices con la causa. Y finalmente, otra característica, yo diría la última en la que, bueno, con mayor o menor intensidad comparten todos estos fenómenos a los que nos estamos refiriendo, es que la reivindicación o la exigencia supone una cierta imposición ante terceros, una cierta represión, si queremos usar un concepto un poquito peyorativo, simplemente una exigencia de que otros no hagan ciertas cosas o se comporten de determinada manera
para preservar la identidad colectiva o evitar ese sufrimiento emocional que una persona o un colectivo está padeciendo. Entonces yo creo que estos 4 elementos, ¿no? Sensibilidad emocional, la pretensión de protección o cuidado, una discusión de índole más afectiva que racional y finalmente esa imposición o represión de la conducta de terceros son elementos característicos de todo esto, pues, que luego se puede ver en multitud de fenómenos, ¿no? Y conceptos, pues, que en los últimos años estamos escuchando para fenómenos muy distintos, ¿no? La apropiación cultural, las microagresiones, los espacios seguros, los safe spaces, los trigger warnings, ¿no? Los mecanismos de alerta por si alguien se puede sentir mal, todo esto que ha desembocado también en que hablemos de una generación copito de nieve, en fin, todos estos conceptos asociados, ¿no? A las identity politics en este sentido y estos fenómenos es de los que yo creo que estamos hablando. Estupendo. Yo tomaba algunas notas, Alejandro, sobre todo las 3 primeras características, no ya esa suerte de empatía obligatoria, ¿no? O impuesta, pero las 3 primeras características me pregunto si son propio de la política identitaria o es propio de los tiempos que vivimos. Y me explico, o sea, vivimos en un periodo, ¿no? También incluso en cuanto a forma de gobierno o forma de sociedad que algunos denominan democracia sentimental. Es un ejemplo muy tonto, pero la verdad es que es bastante, no sé, clarividente, ¿no? El que algunas formaciones políticas hace no mucho, ¿no? Pocas semanas en Cataluña estuviesen pidiendo vota abrazo, ¿no? No iban por ahí los tiros, pero realmente sí que va un poco oferta y demanda, ¿no? Es decir, ya no es vota ideales, principios, programa, es vota un poco abrazo, ¿no? Entonces, en esta época de democracia sentimental o sentimentaloide que nos ha tocado vivir, me pregunto si esta prevalencia de las emociones, de los sentimientos, es algo específico de la política identitaria o sencillamente algo que lo permea todo, ¿no? Y de lo cual no podemos escapar. O es algo particularmente intenso, ¿no? O prevalente en cuestiones de política identitaria. Bueno, yo creo que es un signo de los tiempos, ¿no? Y como has visto, muy bien has señalado, esto se traduce en otros sentidos como la estrategia política también, ¿no? Que tiene también más a emocionar que a convencer argumentalmente, ¿no? Y generar una adhesión de índole sentimental, ¿no? Afectiva. Y luego, si acaso ya te lees el programa y sabes de lo que hablamos. Lo mismo, por cierto, lo mismo podría predicarse, me parece, ¿no? Del discurso del estilo político populista, ¿no? Y no, por eso, son todos fenómenos. Eso es a lo visceral, a los sentimientos, las emociones, que no al programa o lo racional, ¿no? A ver, efectivamente, esto siempre ha existido. Siempre ha habido, pues, ciertos partidos o personajes que apelaban más al asunto emocional. Esto ya está inventado desde los griegos, ¿no? La persuasión, ¿no? Y la captatio benevolencia y todos estos argumentos, incluso retóricos, pues, que apelan precisamente al asunto emocional. Pero yo creo que sí que es un signo de los tiempos, y esto, de hecho, es una de las ideas, ¿no? que yo quiero poner sobre la mesa en esta conversación. El signo de los tiempos de lo que hemos venido a llamar, o algunos sociólogos han llamado, la cultura emocional contemporánea. Ahí está, bueno, de manera más divulgativa Eva y Luz, pero el giro emocional que ha sufrido en general todas las ciencias sociales, la comprensión de la sociedad por la misma sociedad misma y su estructura, donde las emociones han tenido una prevalencia que quizá en épocas anteriores y décadas anteriores pues se veía como algo relativo al mundo de lo irracional, ¿no? Y por lo tanto con un cierto desprecio se veía todo el mundo o toda la vivencia emocional, ¿no? Además era poco masculina y en el mundo público debía reinar la razón y todo este asunto. Entonces esto de raíces al final de la Ilustración, se ha ido diluyendo y en los últimos tiempos es verdad que tenemos, así hay abundante bibliografía al respecto que podríamos citar, una transición hacia un estadio mucho más emocional, emocionalizado, sentimental, que afecta, por ejemplo, por eso mismo estamos últimamente hablando tanto de populismos, donde el elemento efectivamente emocional, sentimental, tiene una fuerza y un peso como estrategia y acción política muy fuerte. Pero eso también, o como correlato, como la otra cara de la moneda, como la otra cara de la luna, implica también, o eso es un poco lo que estamos analizando, lo que yo propongo desde la perspectiva sociológica, permite también ver cómo los movimientos identitarios beben de ese signo de los tiempos, de esa cultura emocional, para manifestarse de la manera en que lo hacen, con esta característica que acabamos de señalar.
una fuerte presencia de las emociones que usan, incluso aprovechan un cierto sentimiento de victimización, porque ahora mismo en la sociedad contemporánea, por esa prevalencia de la cultura emocional, quien es víctima tiene de alguna manera una posición un poquito también de privilegio. Es víctima y entonces merece ser escuchada por su condición de víctima. Sí, lo cual es diametralmente opuesto, ¿no? a lo que históricamente pues, han valorado, ¿no? Las sociedades, especialmente quizá en Occidente, ¿no? donde se valoraba pues, al winner, ¿no? Es decir, al vencedor, al que lo tenía todo, el que tenía éxito personal, éxito profesional, ¿no? Mientras que ahora esa prelación, esa jerarquía, parece que en lo alto de la pirámide está, pues eso, aquella persona que tiene un mayor grado de victimización. Lo que sucede es que, y esto hay algunos autores que también lo ponen de manifiesto, esas reglas, ¿no? ese establecimiento, ese posicionamiento en esa jerarquía son verdaderamente complejas y por eso algunos denominamos a esto el juego invencible, ¿no? O imbatible, aparte de interminable. Y es que la posición de cada cual en esa superestructura a la que llamamos sociedad, y quizá, no sé, esto va en línea, ahora me dirás tú, ¿no? Con esta perspectiva sociológica, pues uno, cambia durante el tiempo, ¿no? Cambia en el tiempo y también cambia en el sentido de que pues en el momento A puede que la sociedad alabe más ciertas características y en el momento B las alabe menos, ¿no? O no ocupen lo más alto de esa jerarquía, sino que ocupen un segundo o tercer estadio. Y dos, también cambia dependiendo del interlocutor, ¿no? Es decir, que yo si soy no sé, pues en mi caso, ¿no? Pues un varón blanco, ¿no? Caucásico, pues ante otro varón blanco caucásico estamos en igualdad. Pero si estoy ante una persona de otra raza, ¿no? U otra, no sé, orientación sexual, pues yo estaré por encima o por debajo, ¿no? En esa jerarquía. Entonces es verdaderamente complicado, ¿no? Operar con esas reglas del juego, que cambian a lo largo del tiempo y cambian dependiendo del interlocutor o la persona que tenemos enfrente. Y en tercer lugar, también aquí metemos la variable de ofensa, ¿no? O de agravio, que es absolutamente subjetiva también, ¿no? Ese sentimiento de víctima, porque al final va más con la percepción que con la realidad. No tiene por qué ser una victimización fehaciente, ¿no? Que todo el mundo reconoce como tal, objetiva en ese aspecto, sino que depende más bien de la percepción subjetiva, ¿no? De cada cual. Entonces, es verdaderamente complicado jugar este juego, ¿no? Sí, es muy complicado y en eso estamos. Primero, intentando comprender bien cuáles son las reglas de ese juego, ¿no? Y has aludido a dos elementos, bueno, todo ha sido muy interesante, pero especialmente me quedo con dos elementos que apuntan a algunas ideas que me parecen claves, ¿no? En el fondo estás hablando sobre la cuestión de la identidad, por una parte, y también cuando has hablado en la última parte, ¿no? De esto de las ofensas, ahí hay también un giro con respecto a las reivindicaciones políticas tradicionales que van de la mano de esto que hablamos de la emocionalización de la sociedad y que explican también algunas de las singularidades con que se presentan las reivindicaciones contemporáneas hoy en día. Pero fíjate, en épocas anteriores, el transcurso, la transformación histórica en las reivindicaciones políticas ha seguido más o menos en todas las sociedades unos pasos parecidos. En primer lugar, se trataba de conseguir la condición de sujeto político. Se consideran humano. Si eras de determinada raza, pues eras más un animal y por lo tanto se te podía usar como carga de trabajo y como animal de carga, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que se te reconoce tu humanidad, es un primer paso en las reivindicaciones políticas, en este sentido, de manera fundamental. Te hacías ciudadano, si queremos decirlo así, ¿no? Humano, ciudadano, con una serie de derechos. En un segundo estadio o etapa, lo que se piden son igualdad de derechos civiles, la isonomía, ¿no? La igualdad ante la ley. Y vienen pues todos los movimientos, ¿no? ¿Verdad? Hace un tiempo, sufragio universal, los primeros feminismos, los que queríamos es una igualdad de derechos. Eso se ve con el tiempo que no es suficiente. Y las reivindicaciones políticas, una vez que han conseguido esas dos cosas, tu condición de sujeto político y la isonomía, aspira al reconocimiento en la esfera pública. Es decir, se entiende que mi identidad también depende de que tú me reconozcas cierta valía, mi identidad es dialógica,
nos crecemos y nos desarrollamos y florecemos también en relación con el otro, y esto exige que en la esfera pública se reconozca que mi identidad, mis costumbres son valiosas. No basta con que me des ciertos derechos, sino que me tienes que reconocer. De ahí, pues también en las últimas décadas, último siglo quizá, toda esta proliferación del Día del Orgullo de, que al final lo que trata es eso, demostrar en la esfera pública una exigencia de reconocimiento. No basta con derechos, sino que además me tienes que reconocer el valor. Pero ahora estamos en un estadio todavía posterior. Y es que yo lo llamo el care emocional, ¿no? La pretensión, la exigencia del cuidado emocional. Ya no se trata solo de que me reconozcan los mismos derechos en el espacio público, la última etapa, ¿no? Tengo los derechos, pero además me los reconoces, sino además de que yo me sienta reconocido. Hay una cierta psicologización del reconocimiento, una psicologización emocional. Ahora lo que yo exijo es que si no me veo, no me siento reconocido, alguien haga algo. Por eso decías lo último, ¿no? De la ofensa. ¿No? Esto es tan subjetivo, efectivamente, porque hemos psicologizado esa exigencia en el espacio público del reconocimiento de mi valor. Y todo lo que yo entiendo como una ofensa a mi identidad, porque te has apropiado culturalmente de algo que entiendo que es mío y lo has ridiculizado. O yo siento que lo que estás diciendo no hace justicia a la tradición de mi grupo étnico y la aportación que ha hecho en esa ciencia o lo que sea, y por lo tanto, al no incluirlo en la bibliografía del profesor, está de alguna manera microagrediéndome de manera involuntaria, pero de hecho me hace sufrir. Entonces, es una exigencia de que el reconocimiento ya no explícito, sino sentido, sea satisfecha. Y por eso es tan complicado, ¿no? Lo que decías, es complicadísimo el tema de las ofensas porque se ha subjetivizado, yo prefiero llamarlo, se ha psicologizado la exigencia de reconocimiento. Y eso es una novedad de los últimos tiempos que probablemente no se había dado, desde luego, con esta intensidad en ninguna época anterior. Claro, pero es que además esto que comentas es muy interesante. Además, esto se carga, o sea, atenta o va directamente, ¿no? Contra la línea de flotación, contra varias líneas de flotación, mejor dicho, de las sociedades abiertas, ¿no? O del pensamiento, la filosofía política liberal, que es la dominante, ¿no? En las democracias liberales, valga la redundancia, ¿no? En las que vivimos. Una de ellas es que pone de manifiesto quizá la imposibilidad, por otra parte, a la que yo me adhiero, ¿no? De la neutralidad como la virtud del Estado, ¿no? La neutralidad con respecto a las diferentes concepciones de la vida buena o planes de vida de los ciudadanos, ¿no? Porque efectivamente, como ya no hay, como mencionabas tú, un deseo de reconocimiento, sino una necesidad, ¿no? De sentirse reconocido, no ya es que le reconozcan, es que yo me sienta, ¿no? Constate, subjetivamente, que estoy siendo reconocido, mi identidad, en este caso, por parte de las autoridades públicas del Estado, ¿no? El Día del Orgullo X, ¿no? Y por otro lado, el Día del Orgullo X, o esa perversión, ¿no? de la neutralidad que habría de informar a lo público, por así decirlo, también atenta contra la que muchos han pensado que era la virtud reina de estas sociedades abiertas, que a mi juicio es una virtud muy pobre, pero quizá es lo máximo a lo que podríamos aspirar, que es la virtud de la tolerancia por parte del ciudadano, o de la ciudadanía, mejor dicho, de esas sociedades abiertas, ¿no? Claro, la tolerancia es cierto que tiene una connotación negativa, ¿no? Porque uno tolera lo que no le gusta. Pero claro, aquí no estamos hablando ya de tolerancia, sino hablamos de celebración, ¿no? De mucho más, ¿no? En ese reconocimiento. Y luego, en tercer lugar, y esto quizás es una paradoja, que yo creo que se aplica no solo a la cuestión de la política identitaria, sino a muchos otros elementos, y es que parece una paradoja, ¿no? El hecho de que en las sociedades donde parece primar el individuo, ¿no? La persona, pues que aparezca esta política identitaria, que recordemos, porque creo que es una característica que todavía no hemos tocado, pero que es fundamental, que es el hecho de que sea colectiva, ¿no? Es una identidad colectiva, no individual. Sí, no, has tocado varios puntos muy, muy interesantes, ¿no? Efectivamente, todos estos movimientos, así como los hemos descrito, en ese sentido son difícilmente compatibles con una democracia liberal en el que el presupuesto que tú decías, ¿no? La neutralidad del Estado, justo lo que están pidiendo es que no sea neutral ante ciertas cosas y que se prohíban ciertas conductas, ciertos comportamientos o ciertas expresiones.
¿Por qué? Porque me afectan, porque me hacen sufrir. Y eso ya solo valida mi exigencia de que el otro deje de hacer ciertas cosas. Sí, lo cual es muy problemático porque el criterio el filtro, ¿no?, de qué es apropiado y qué no es apropiado, una vez más, es absolutamente subjetivo. Sí, Entonces es sentimental, complicado también tener esas reglas, ¿no?, del juego. Es un poco también lo que sucede en otro orden de cosas, ¿no?, con el derecho a la libertad de expresión. Si al final prohibimos aquellas cosas que ofenden y el sentimiento de ofensa es particular de cada cual, pues tenemos un problema, ¿no? Porque es Ahí, difícil decir hasta aquí entra dentro del derecho a la libertad de expresión y a partir de aquí no. la clave, de nuevo, insisto, está justo en el paso de la conducta objetiva a la sentimentalización, la afección que yo sufro subjetivamente por ciertas conductas. Siempre hemos prohibido ciertas expresiones de odio. Los delitos de odio están tasados prácticamente en todas las democracias contemporáneas, ¿no? De una manera u otra, más estricta o menos estricta. Efectivamente, ¿no? El asunto ya no es ese. El asunto es, ¿no?, a mí me molesta, me siento afectado, me hace sufrir subjetivamente ciertas cosas que otros dicen. Por lo tanto, ya no tienen derecho a decirlas. Ya no es que condene ofensas objetivas, sino que deben de dejar de comparecer en el espacio público todo aquello que a mí me hace sentirme ofendido. Entonces, ese salto parece sutil, pero es absolutamente significativo. Y en ese sentido, evidentemente, es una contradicción con el principio de tolerancia. No, precisamente se apela al principio de tolerancia para ser altamente intolerante. La pretensión es, bajo la tolerancia a la diversidad, a las diferentes formas de vida, a las distintas concepciones, a las diferentes identidades, tú tienes que dejar de hacer ciertas cosas que probablemente para ti, como la libertad de expresión, son fundamentales y partes de tu identidad y de la sociedad en la que vives, ¿no? Entonces, bueno, hay una contradicción precisamente en esos términos y me parece que el quid de la cuestión de esa contradicción, de nuevo, nos remite a esa psicologización de la experiencia en contra de los valores ilustrados, ¿verdad?, de la verdad objetiva, de que podemos compartir la verdad, discutir sobre ella. La argumentación, insisto, pasa al segundo plano para dejar paso a la compasión y al entendimiento más de índole afectivo. Ya no se trata de discutir argumentos y ver si esto que has dicho objetivamente constituye una ofensa, sino como yo me siento ofendido, tú debes dejar de hacer ciertas cosas o decir ciertas palabras o usar ciertas expresiones o citar cierta bibliografía. Entonces, el salto ahí es muy significativo. Y todo esto, claro, en un mundo complejo como el que vivimos, no toda pretensión o no todo sentimiento de ofensa consigue imponer y reprimir la conducta de los otros que entiende que afecta a ese sentimiento ofendido. Quiero decir, es interesante también ver cómo se activa en estas reivindicaciones identitarias los mecanismos necesarios para poder obtener de la instancia que sea, la autoridad en última instancia de la que se trate, los mecanismos intermediarios necesarios para que el otro deje de hacer aquello que me está ofendiendo. Esto lleva, de hecho, directamente a ese otro asunto que decías, ¿no?, el tema de la colectivización. Claro, si yo tengo que... Además, permíteme el paréntesis, de lo confuso de las reglas del juego. Es decir, solamente al margen de, por así decirlo, del discurso o del contenido de ese agravio o victimización, el hecho de tener unas reglas del juego tan confusas hace que mucha gente directamente esté ausente de la esfera pública, pero precisamente por incomparecencia, no por desacuerdos. Es tan complicado, ¿no?, jugar esas reglas del juego o tener ese diálogo porque la otra parte está verdaderamente ofendida, ¿no?, que sencillamente te quedas en casa, ¿no? Es un agotamiento, es esa sensación de agotamiento, ¿no?, de estar en una esfera pública cuyas reglas del juego desconoces y, por otra parte, son muy cambiables, ¿no?, van mutando constantemente. Pero bueno, hablemos de la parte de la parte No, de tienes toda la colectivismo. razón. Está todo vinculado, que tienes toda la razón en el sentido de que es muy difícil llegar a consensos argumentales cuando la cuestión no es argumental. Entonces, claro, ahí desistes, ¿no? Si al final lo que quieres es que yo empatice con tu situación, me compadezca de ti, pero estás exigiendo
que yo cambie ciertos comportamientos. Sí, y el diálogo es infructuoso. El diálogo es absoluto. infructuoso porque hay un cierto antihumanismo, ¿no? Hay cierto... No, yo me defino por mi adscripción emocional y mi adhesión a un grupo, a un colectivo, y eso hace que, como entiendo que tu colectivo es otro y tu identidad es otra, seamos compartimentos estancos e incomunicables entre sí, y donde además impera una jerarquía o un cierto sistema de dominación. Si tú eres heterosexual, blanco y tal, entonces tienes unas características de las que no puedes desprenderte como individuo y que condicionan en todo caso cualquier argumentación o intento de diálogo que podamos tener, porque hay ahí ya una relación estructural de dominación. Por lo tanto, claro, ahí se acaba, ¿no?, la argumentación racional y la aspiración ilustrada de que podemos llegar a entendernos a la luz de la razón y que nos une un logos que podemos compartir y nos permite descubrir la verdad de las cosas y comunicarnos unos a otros sobre esa realidad descubierta y desvelada por la razón. Esto se acaba. Se acaba en cuanto tú simplemente ves tu vida, el mundo y las ofensas que sientes y en general la realidad desde una perspectiva colectiva que te está definiendo. De alguna manera hay un cierto, si se dice en psicología y en sociología, ¿no?, un cierto construccionismo social en todos estos identitarismos. En el sentido de que la realidad es la que tú, desde la perspectiva identitaria que manejas, consigues ver. Es como si cada cultura, cada colectivo llevara unas gafas puestas con un tinte de color particular. El mío es azul y yo veo la realidad de ese color. Y el tuyo es rojo. Y cuando hablamos si el árbol es azul o rojo no nos podemos entender. Para ti siempre va a ser rojo y para mí es azul. Y además cualquier intento por tu parte de decirme que es rojo, como yo lo veo azul, es un intento de dominación que ha fructificado en siglos anteriores y ahora tenemos que revertir. Entonces, claro, ahí no hay una verdad en el sentido ilustrado, ¿no?, y universalista. Ahí lo que hay, en el fondo, en estos momentos identitarios, hay un cierto antihumanismo de fondo, ¿no? Privilegia la adscripción, el grupo, el colectivo y además con un sentido de identidad como inmutable, ¿no?, estacionario. Nunca ha cambiado, siempre hemos sido así. Cualquiera que pertenezca a este grupo necesariamente es de esta manera y piensa de esta manera y ve la realidad de esta forma. Y no puedes salir de esas estructuras, ¿no? Entonces es muy complicado, pero hay un cierto relativismo moral, incluso cognoscitivo, epistemológico en todo este planteamiento y un claro antihumanismo, ¿no?, que se privilegia la categorización de la realidad a partir de ciertas características compartidas por un grupo y que son diferentes desde cualquier otro grupo. Muy complicado en ese sentido llegar a consensos. Absolutamente. Yo justo te quería preguntar por esto último, ¿no?, que has tocado, que es la cuestión del relativismo moral. Pues ya sabes que personalmente me aproximo al liberalismo desde una perspectiva muy crítica, porque creo que tiene varios pecados capitales, ¿no?, con los que tiene que lidiar, o si no lo hace, pues debería echarse a un lado, ¿no?, y dar paso a otras formas de entender pues la política y la sociedad. Una de ellas quizá es este hecho, ¿no?, el que se haya perdido un poco el norte moral, ¿no?, unas verdades objetivas, inmutables, que daban paso, ¿no?, que abrían la puerta a ese entendimiento y a la creación de consensos, ¿no? Cuando esto no existe y la verdad es algo pues absolutamente particular o está subjetivizado, ¿no?, esta es mi verdad, tú tienes la tuya, verdaderamente, por mucho que tengamos... Esto se escribía hace un par de meses un artículo de opinión para la Fundación, por parte de un miembro del equipo de la Fundación, que hablaba de la imposibilidad de llegar a encuentro, por mucho que tuviésemos deseo de encontrarnos con el otro, ¿no? Tenemos un cierto deseo, en términos agustinianos, ¿no?, esa sed de Dios, pero también sed de llegar a entendimientos con otros, ¿no? Pero claro, ese artículo hacía referencia a esta imposibilidad que parece darse en las sociedades abiertas, donde cada cual tiene su plan de vida, donde uno parece que no puede entrar a valorar qué plan es superior a otro, aunque realmente lo hacemos porque elegimos un plan y no otro, porque creemos que es superior, ¿no?, o moralmente más deseable, además de la neutralidad del Estado. Y luego el hecho de que aunque el ciudadano medio, ¿no?, de las sociedades abiertas en las que vivimos, bueno, tiene una cierta... convive, ¿no?, con ese relativismo moral, la realidad es que absolutizamos nuestras propias verdades, es decir, trabajamos con ellas como si se tratara de verdades absolutas, porque las defendemos hasta las últimas consecuencias. Es decir, es un relativismo que no que aplicamos de puertas afuera,
pero no de puertas adentro, ¿no? Porque atesoramos esas verdades, ¿no? Entonces, yo creo que hasta cierto punto, ¿no? Esta dificultad de entendimiento, de encuentro, es otro de los pecados, o sea, también es una crítica interna al liberalismo, ¿no? Con la que habría que lidiar de una forma u otra. Pero también quería preguntarte por la cuestión de la instrumentalización de la política identitaria. Y en dos sentidos, Alejandro. El primero sería, ¿hasta qué punto hace falta la variable colectivo, ¿no? O colectivista para tratar de imponer, porque hablamos aquí de imposición, esto es la guerra total, aquí no hablamos de respeto, ¿no? Hablamos de la imposición de ese modo de ver la vida por parte de un colectivo sobre el resto, ¿no? O por parte de varios colectivos sobre el resto. Y las alianzas que se tejen entre medias, ¿no? Porque hay ciertos colectivos que comparten algunas cuestiones, no así otras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es necesario pasar del individuo con esa verdad particular al colectivo que defiende esa suma de verdades para imponer, ¿no? Esa visión? Y en segundo lugar, la instrumentalización por parte de la política, con mayúsculas, de esos colectivos como mecanismos eficacísimos, ¿no? de la consecución de las metas políticas, ¿no? O hasta qué medida se está manipulando a nivel colectivo la sociedad, pues por rédito electoral, básicamente. Vale, bueno, muy interesante todo lo que decías. También sobre el relativismo, ¿no? Efectivamente es uno de los retos de las sociedades abiertas contemporáneas que tiene mucha relación con todo esto que estamos hablando, ¿no? Y ese cierto antihumanismo. Es verdad que desde la época ilustrada, ¿no? Ha llovido bastante y son muchos los autores, desde las ciencias sociales, desde luego, pero también desde la filosofía, la política filosófica, la filosofía social, que han manifestado esa creciente desilusión o precisamente por los procesos de modernización, de diferenciación, de interdependencia funcional que ha caracterizado la modernidad en las sociedades occidentales y luego en el resto del mundo, ¿verdad? Todos esos procesos de diferenciación han creado también un alejamiento del individuo con respecto a las estructuras tecnocráticas, ¿no? De hecho, este concepto, ¿no? De la tecnocracia aparece en cierto momento con cierto sentido un poquito peyorativo, ¿no? Y bueno, toda una serie de estructuras, una macroestructura, eso llamamos sistema político social, en el que nos sentimos muy pequeños. Es decir, no lo comprendemos bien. Y además, cuando algo falla, todo el sistema se ve repercutido y es disfuncional. Todo eso ha llevado a cierta, lo que algunos otros llaman el malestar de la modernidad, ¿no? Es decir, cierta dificultad para entenderme en un marasmo de interdependencias altamente complejo, que lo que hace es que yo desconfíe de eso que hemos llamado la razón pública, la razón instrumental. Y, por tanto, la razón en última instancia. Nos sabemos pequeños, esto es muy complejo, añoramos esos tiempos en los que el mundo era lo cercano, lo que conocíamos, lo que podíamos manejar y lo demás pues era magia o dioses, pero ahora vivimos casi también en un mundo mágico de estructuras que sabemos que hemos creado pero que no dominamos y nos sentimos dominados por ella. Entonces, toda esa desconfianza de la razón instrumental pública tiene mucho que ver con toda esta idea de relativismo, ¿no? Nos sabemos pequeños, estamos confusos en un mundo que no entendemos y de ahí todos los teóricos, por ejemplo, la sociedad del riesgo, ¿no? Todo es un riesgo en un mundo que no controlas, que no conoces y en el que te sientes tan pequeñito y no consigues aprender, ¿no? Esa H intercalada, conectar bien en tu sentido existencial y vital, ¿no? Y además en ese mundo hemos perdido nuestra identidad. Nos hemos hecho mucho más individuos, antes estaba muy claro nuestra inscripción de grupo y ahora esa crisis de la identidad moderna florece también en todos esos procesos de individualización y diferenciación que hemos llamado modernización. Claro, pero eso es otro pecado más, ¿no? Del liberalismo, es decir, fragmentando la comunidad en todas sus dimensiones, ¿no? Desde la comunidad en un sentido amplio, ¿no? Me refiero más a homogeneización, ¿no? De nación hasta la familia, fragmentando la comunidad para llegar al individuo. Hemos llegado a un grado de atomización donde la persona ha quedado a la intemperie, por así decirlo, carece de esa red de protección que le ayuda a comprender el mundo, ¿no? Y es fácilmente, recibe la tentación, ¿no? O la persuasión o la coacción de colectivos. Hemos sustituido la comunidad por el colectivo, ¿no? Sí. Que también habría que distinguir un poco. Totalmente lo cual es una paradoja más, ¿no? Es decir, que las sociedades abiertas, ¿no? Liberales, donde se
se encumbra al individuo como unidad fundamental de la sociedad, que sea en ellas donde tenemos en el siglo XXI el mayor grado de tribalismo, ¿no? Y de confrontación social de nuestro tiempo, ¿no? Justo ese concepto de tribalismo es el que a mí me gusta utilizar, no con el sentido a veces peyorativo que algunos le dan, ¿no? Pero sí en el sentido de esa comunidad cercana en la que tú te sientes seguro, ¿no? Y donde hay un mundo emocionalmente seguro, en el que tú estás cómodo y con una perspectiva que eres capaz de abarcar y dominar, ¿no? En ese sentido, evidentemente, todos estos movimientos identitarios son casi como una pequeña reacción o una manifestación de la reacción ante, efectivamente, ese malestar de la modernidad que ha traído un excesivo individualismo en el que no solo nos sentimos pequeños ante las estructuras que no gobernamos y que parece que dominan nuestra existencia, sino que además nos sabemos solos y buscamos esa cercanía, esa seguridad del grupo inmediato, de la tribu, para mitigar esa falta o esa excesiva individualización que han generado los procesos, ¿no? Y efectivamente ahí la perspectiva liberal, o algunas versiones de la perspectiva liberal, ha enfatizado, me parece en exceso, o no ha sabido articular bien la necesidad personal en todas las facetas, emocional, psicológica, etcétera, de un grupo o una comunidad relativamente cercana que dé todas esas seguridades y garantías que simplemente la ciudadanía abstracta o el individuo como tal, desgajado de cualquier vinculación significativa, carece, ¿no? Y se encuentra efectivamente solo. Y en parte estos movimientos, yo creo que identitarios, también se explican desde esta perspectiva. Claro, el problema aquí es que, bueno, mi identidad es múltiple y tengo muchas esferas que pueden ser sujetas a ese sentido de identidad. Entonces, bueno, ahora que soy mujer, pero también soy blanca, entonces, ¿dónde está, ¿no?, el quid de la cuestión? ¿Actúo como blanca o actúo como mujer? ¿Qué va antes? La orientación sexual del grupo de música, ¿no? Claro, ¿no? Entonces dices, bueno, como nuestras identidades son confluyentes, el problema de fondo me parece que es un sentido de la identidad, primero, que excluye todas las otras intersecciones que tú tienes en tu vida, aunque ahora se habla de interseccionalidad y todo este asunto, pero se maneja con una perspectiva altamente compleja, ¿no?, y difícil de manejar, y en el que además todas esas secciones que conforman tu identidad parecen compartimentos estancos. Y si ahora estás por eso, ¿no?, en tu grupo de música, no estás por tu color de piel. Y cuando hay contradicción no sabes cómo manejar esa contradicción, porque todo, primero, parece que es estanco y el individuo en toda esa colectivización de identidades también queda, digamos, ha ido al otro extremo. Se ha diluido totalmente la individualidad, singularidad que conformamos cada uno en todo ese conjunto de intersecciones. Solo para lo malo se habla de interseccionalidad, solo para explicar cómo eres dominado por unos grupos u otros. Porque precisamente yo creo que otra de las claves, ¿no?, de comprender estos movimientos identitarios o algunos de los efectos que está generando es que conciben el espacio público, con esto voy a esa segunda pregunta que hacías, ¿no?, la instrumentación de lo político. Bueno, los políticos al final lo que aspiran es al poder, ¿verdad?, para transformar la sociedad, algunos para bien y otros simplemente para medrar en ella. Y es fácil sumarse a ciertas reivindicaciones políticas que adquieren resonancia porque eso te crea una adhesión y te vuelves el paladín de ciertas reivindicaciones o ciertos colectivos que te pueden aupar a tus pretensiones de poder. Es efectivamente un uso instrumental, pero como ha pasado siempre en la historia con ciertos partidos, movimientos populistas que intentaban subirse a la ola de ciertas reivindicaciones que, por lo que sea, triunfaban para acaparar de alguna manera o acceder al poder a través de la supuesta representación de esos colectivos, ¿no? Pero más allá de eso, sí me parece, no diré peligroso, pero otra clave explicativa muy relevante de estas aproximaciones identitarias, su concepción del espacio público como un espacio siempre de luchas de poder, de confrontación entre grupos. Hay una suerte de presupuesto antropológico casi en el que se está entendiendo que lo que queremos los seres humanos es prevalecer sobre otros, dominar a otros. Una especie de libido dominante, ¿no?, una ansia de dominación de unos por otros, visto en sentido grupal, ¿no? Pero toda la estructura social, todas las relaciones se entienden como relaciones de poder y de dominación. Claro, el problema aquí es que esto, en fin, aunque tiene parte de verdad, y eso, en fin, ha sido muy analizado y muy estudiado, no te explica ciertas relaciones humanas básicas que precisamente triunfarían en esa tribu cerrada a la que aspiran.
Es decir, la familia, por ejemplo, no todo se explica como una relación de dominación donde unos roles pretenden imponerse sobre otros y los padres sobre los hijos y los hijos aspiran. No, también hay generosidad, también hay benevolencia, también hay empatía desinteresada, también hay amor, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que... Hay un proyecto común, que es un poco lo que en la fragmentación por grupos identitarios no consiguen juntar todos estos movimientos o todas estas perspectivas, a veces teóricas muy fundadas, ¿no? Parten de una lucha de grupos incomunicados entre sí, con perspectivas absolutamente divergentes, que además luchan constantemente entre ellos por prevalecer unos sobre otros. Claro, ahí no hay un proyecto común posible. Hay proyecto común, pero claro, es que precisamente por eso, ¿no? Porque es eficacísimo políticamente hablando, ¿no? Es decir, si necesitas confrontación grupal, porque es más fácil, ¿no? Apelar a un colectivo o a un grupo, a una tribu que veníamos diciendo, que a una persona, ¿no? Particular. Si no existen hay que crearlos, ¿no? Es decir, si ya no tenemos clases sociales o no tenemos, no sé, o razas o lo que fuera, ¿no? Pues creémoslas, ¿no? Con base a pues, lo que nos dé más rabia, ¿no? Cuestiones, elementos no elegidos por la persona, por ejemplo, la raza, u otros elegidos por la persona, ¿no? de autoidentificación, podríamos decir, que también dificulta pues, aquello de la comprensión de las reglas del juego, porque es más cambiable que lo que puede ser pues, sí, la raza, ¿no? Pero aquí opera siempre una lógica. Y luego la cuestión, claro, el problema es que cuando trabajas, ¿no? Denodadamente por si no existen, crear, ¿no? O si ya existen, alimentar esos colectivos, ¿no? Por así decirlo, pues ahondar en esa lucha entre colectivos para conseguir mayor, pues eso, más votos o lo que fuese, ¿no? Mayores cotas más altas de poder, ¿no? Efectivamente, por un lado, estás llegando a esas mayores esferas de poder, por otro, todo atisbo de proyecto común te lo estás cargando, ¿no? Porque luego va a ser muy difícil construir. Esta lógica fragmentadora que generan esta perspectiva de identitarismo, ¿no? Excluyente, que está proliferando, desgraciadamente, en los últimos tiempos, supone un colapso de la vida y de los proyectos comunes, la vida pública y el proyecto común de sociedad, ¿no? Porque al final no te puedes reunir porque el otro es un otro alejado e incapaz de entender tus presupuestos culturales. Como mucho te puede aceptar, te puede tolerar, te puede reconocer que vales lo mismo que él, si no más, y debe evitar, lo que decíamos, cualquier ofensa intencionada o no. Fíjate, leía hace una semana, creo, unos pocos días, que en la Columbia University, en Nueva York, la Escuela de Ingeniería este año va a hacer varios actos de graduación separados. Uno para los asiáticos, otro para los latinos, otro para el colectivo LGTBI. Creo que al final sí se unen para lanzar los birretes, pero ya está, ¿no? Por tradición un poquito en el mundo académico. Claro, bueno, si empiezas en esta lógica, es una lógica de fragmentación, de olvidar que hay cosas que también nos unen, aunque haya diferencias. Pero aquí se enfatiza constantemente la diferencia, y la diferencia como grupos y como identidades estáticas. Identidades, además, que se supone que no cambian nunca, que siempre han sido así y que no admiten cambio ni individualidad dentro de esa colectividad, ¿no? Entonces, claro, en esa lógica solo hay colapso de la vida pública. Solo habrá intersección y unión para cositas muy puntuales, pero no puede haber un proyecto sólido que vertebre una sociedad, una comunidad dentro de esa diversidad que siempre vamos a encontrar en el mundo contemporáneo. Por eso me parece que sí que hay un riesgo serio y un problema, y por eso me parece que los identitarismos son un problema así planteados como se está haciendo en los últimos tiempos, en algunas de sus versiones con cierta intensidad, muy difícil de resolver y que supone uno de los retos junto al relativismo general, moral, que ya hemos comentado, más acuciantes, ¿no? Para las sociedades que nos ha tocado vivir. Y esta es una expresión más, la de los populismos que mencionábamos nosotros, tiene de alguna manera que ver no una y ni dos cosas, sino muchas de las cosas que hemos estado comentando podemos trasladarlas a la reflexión sobre los populismos. El contexto un poquito cultural y de transformación social, todas estas claves que hemos ido tocando son perfectamente identificables también en los movimientos populistas de índole pues, más de acción política.
Absolutamente. Pues Alejandro, nos hemos acercado peligrosamente a la hora, así ¿Sí? que vamos a tener que ir cortando. Ha sido una conversación interesantísima. Yo creo que, además de muy agradable, hemos tocado puntos que yo creo que también son intersecciones, ¿no? Como ahora está de moda hablar, sobre no solo de la política identitaria, sino también que afectan a populismos y a otras manifestaciones de la vida social y política. Si te parece, porque es verdad que ha sido un análisis crítico y en ese sentido también muy criticón, ¿no? Un poco propositivo. Si te parece bien, yo aquí públicamente te emplazo a una nueva conversación donde quizá podamos dar alguna clave de por dónde podrían ir posibles soluciones, ¿no? Desde una perspectiva sociológica o eminentemente política a estas cuestiones de tribalismo, de activismo grupal, ¿no? Que son las que están a día de hoy fragmentando nuestras sociedades, todo ello también utilizando el combustible de los sentimientos, las emociones. No hace falta que confirmes No, tu yo te confirmo opinión. encantado, Sí, más aún. Te fenomenal. doy las gracias una vez más, Juan Ángel, por esta invitación y a Fundación Civismo y encantado de volver a conversar amigablemente sobre este tema o cualquier otro asunto en el que yo pueda aportar un granito de arena de comprensión y de dilucidación del tiempo contemporáneo que nos ha tocado vivir. Yo creo que sí, aunque sea una tarea hercúlea, porque efectivamente son tiempos convulsos y es muy difícil, ¿no? Hay Comprender. que intentarlo, si no estamos perdidos, si no han ganado otros. Bueno, y de esto va este programa de conversaciones, ¿no? Que a través de un Exacto. diálogo más o menos, en línea, porque a veces son más debates o más críticas, ¿no? Las posturas de los que participamos aquí, pues que a través de este diálogo nos acerquemos un poquito más a la realidad de los hechos, ¿no? A la verdad de las cosas que efectivamente existe, ¿no? La verdad, con mayúsculas, ¿no? De las cosas Es y no las verdades. polifacética, es complicada de alcanzar, pero Pero es alcanzable. está ahí, efectivamente. Y ese es el reto. Pues nada, con esto nos despedimos, con esto te despido, Alejandro, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos estáis siguiendo, pues no olvidéis suscribiros también a nuestro canal de YouTube para visualizar pues, este programa de conversaciones y muchos otros vídeos también muy interesantes. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.